A ver, Cactus, quédate quieto un momento. ¡Wey! 2 videos de Boku no Pico seguidos. ¡Wow! Wait a minute. Admin sin ideas. ¡Cállate! Hoy vengo con polémica. Seré tu amante bandido, bandido. De la buena. ¿Por qué? Porque yo soy el primero en decir que Bakugo es un terco, mal hablado, mamón, testarudo, hijo de su Pink Floyd. Dijiste la 11. Pero... ¿Dijiste pero? My ears burn. no me parece tan mal personaje. Y con esto empezamos una serie del canal que se llama Por esto me encanta Tu mamá. Y fue puta. Y como me quiero sacar del pecho el hecho de que me terminó gustando Bakugo como personaje después del Kiribaku, pues hola amigos, hablaremos de la explosividad convertida en persona. ¡Empecemos! Excitante. ¡Calmo! Como que están muy usadas las explosiones, ¿no? Te asusté. Bueno, empecemos con el tema de hoy y la razón por la que me gusta Bakugo como personaje. Si yo soy el primero en mentarle la madre, pues este es el motivo. Por su construcción y evolución a lo largo del manga. Tranquilo, no habrá tantos spoilers del manga, pero avisaré cuando los haya. Lo repartiré en 3 puntos: su inicio, su desarrollo y su comparativa. Recapitulemos un poco. Todo empezó cuando nací. ¿Y este niño? ¿Y este pequeño trozo de mierda? Bakugo era un niño con confianza en sí mismo, que fácilmente se hizo líder de unos niños del barrio. Luego obtuvo un poder con bastante potencial y no solo se le subió a la cabeza, sino que las personas a su alrededor alimentaban eso, obteniendo así un gran ego que si no fuera por el Orumaito, se habría salido de control. El que Bakugo agarrara de modelo a seguir a All Might tiene un gran peso, porque claramente Bakugo admiraba a All Might por su fuerza y que siempre salvaba a todos sin importar los problemas que tuviera, confiado y siempre con una sonrisa ante la adversidad. Eso es lo que debía ser Bakugo, según su perspectiva, o al menos es lo que le dijeron. Y como normalmente pasa en este manga, el quirk que tienes también refleja un poco la personalidad de su usuario, como el caso de Toga, Twice, Mirio y un gran etcétera. Aunque no todos, cabe aclarar, gracias Deku. El poder de Bakugo era sudar nitroglicerina, que puede explotar. Así que su personalidad era... Entonces pasamos a la secundaria, donde el chico está en una escuela promedio con dones promedios y él estaba en su elemento, siendo el mejor de todos, un lugar perfecto para alimentar su ego. Y claramente era un bully que pisoteaba a los demás. Aquí quiero aclarar algo. Bakugo era un hijo de su madre, que honestamente debía ser reprendido totalmente por el bullying que hacía, que no era normal. Sí, es normal hacer bullying, ¿no? No lloro, Pero total, para él era como una jerarquía donde el que tenía mejor poder tenía mayor jerarquía. Y a lo alto obviamente estaba All Might. Y Deku, como era un chico sin quirk, era como la plebada. Es obvio que mi destino es el éxito. Pero todo iba a cambiar cuando un villano hecho de... ¿Qué rayos eres? ¿Qué soy? ¡Puto! Luego de que Bakugo fuera atrapado por ese hombre de lodo, sí, ¿no? Deku, aquella persona que bullió toda su vida y que según piensa es como la plebada, lo está intentando salvar. Después de que pasó todo, Bakugo va con Deku a agradecerle a su manera. Bakugo deja de molestarlo más o menos. Bakugo seguía anhelando la perfección de su pequeño mundo, donde él era una bestia súper buena en todo, pero a final de cuentas sí le bajó de huevos a su actitud con Deku después de ese incidente, sin mencionar que todos lo recordaban como el chico al que un villano lo atacó, que eso era una mancha en su historial y le jodía muchísimo.
Luego de pasar ese examen y de que se enterase de que Deku tenía un poder con un potencial mayor al de él, este explota, pero no puede hacer nada ni decir nada. Porque básicamente no le dejaron, solo guardar esa ira para explotarla después. No pasa nada, oiga. Entienda. No mames, me violó. Bakugo no puede aceptar la idea de que ese chico, que era de la plebe, lo estuvo engañando todo el tiempo y que él entró a la misma escuela que él. Ya eran varias manchas en su mundito. ¿Acaso no lo viste venir? Y que solo es un pez mediano en el mar, donde tiene mucho que aprender, toma otra actitud ante estas cosas, o algo más o menos. Ya verán de qué me refiero. Su desarrollo. A lo largo del anime se ve como Bakugo siempre, pero siempre está perdiendo constantemente ante Deku, ante All Might, ante villanos, ante su propia prepotencia. Y Bakugo es una persona al que de verdad se suponía que sería el mejor, pero todo lo que hace es fallar según su perspectiva. Excepto en una cosa que ni Deku actualmente puede hacer, pero eventualmente lo hará: sonreír ante una adversidad. Bakugo siempre que pelea tiene una sonrisa. Muy macabra, por cierto. Porque él está en su elemento. No es una sorpresa de que Kacchan tiene mucha habilidad de combate y un talento nato para ello. Así que al momento de pelear, él está en su elemento. Pero claramente también es una debilidad al verse contra personas más fuertes que él o más variadas. Pero es muy inteligente a la hora de pelear y tiene una ambición como ninguna otra. Quizá demasiada. Pero me desvío porque claramente él tiene un problema y es uno muy, pero muy claro. Y es que es un mamón. Adivinaré, ¿escuela pública? Tiene un ego súper mega inflado que se desinfla cuando la amenazan en su podio de número 1. Pero ese mismo podio va cayendo conforme pasa el anime, pasando de un mamoncito que odia todo a una persona que puede conocer sus fortalezas y debilidades de poco a poco. Y todo eso pasa cuando ve caer a su ídolo de la infancia y logra entender que no es tan grande, donde él fue un gran exponente debido a ese hecho. Y se la pasó pensando en todo ese tipo de cosas, deduciendo el secreto así de Deku y afrontar su realidad con Deku, puesto que él es la razón por la que está cambiando y aceptando a los demás. Bakugo es un diamante en bruto que tiene mucho camino por recorrer, pero sigue siendo un reflejo de otro personaje en menor medida, uno que también tiene mucha ambición. Ok, empecemos a comparar. A ver chicos, no estoy diciendo nada del otro mundo. Endeavor es el claro reflejo de Bakugo, una persona de mal carácter que quiere ser el número 1, dispuesto a hacer lo que sea menos faltar a su palabra como héroe, no teniendo la mejor reputación, pero trabajando por ello. All Might es claramente Midoriya, más de una vez lo han dicho, y honestamente lo que más se parece a Todoroki es el hombre pájaro, pero no lo tengo muy claro aún, así que descartemos eso. Al caso, Endeavor era malo, pero una persona mala, una persona completamente dispuesta para obtener su objetivo y ser el número 1, como cierta persona. Pero aquí hay un gran cambio. Endeavor sí obtuvo lo que quería, y cual Bakugo en el festival deportivo, este se enoja por la manera en que lo gana. ¡Pinche madre! ¡Ya me encabroné! Pero eso le ayudó a ver el mal que había hecho y esforzarse ahora en ser una mejor persona y un pilar para la sociedad. Ahora sí, alerta spoilers. Cuando Bakugo va a entrenar con Endeavor es perfecto, puesto que Bakugo conocerá a la persona que realmente debe aspirar, una persona que busca mejorarse. Y no solo eso, Bakugo sabe que tiene un problema, sabe su capacidad en ese punto del manga, así que busca hacer lo que no sabe hacer, mejorarse a sí mismo, como Endeavor, su reflejo. Y si sigue esa ruta va a conseguir ser mucho mejor que el mismo héroe número 1, porque ya lo ha demostrado. Cuando está en los exámenes teniendo que hacer equipo con unos secundarios, él normalmente haría todo solo como el talento natural que según piensa que es, pero él no lo hace. Confía en sus compañeros y ellos en él, haciendo una combinación perfecta de ataque y defensa que incluso Monoma
se sorprende y este le da la vuelta a la situación, confiando en sus camaradas, algo que para el Bakugo de inicio sería impensable. Bakugo tiene a Midoriya y a Todoroki y no solo se vuelven un trío súper poderoso, sino que también se ayudan a mejorar. Ayudan a Bakugo a mejorar socialmente y aunque no pierde su personalidad, honestamente es un buen personaje. Porque para mi opinión también es un gritón mamón. ¡Epa! ¡Marihuana! No. Bueno, sí. Ya que tengo tu atención, dame un like y suscríbete, gratis para los guapos como tú. Eres mi puto ídolo. Compártelo con todo el mundo. Sígueme en mi Instagram abajo en la descripción. Comenta qué quieres para el próximo video. Y eso es todo. Bye. Me muero.